van a estar adentrándose a un tema que, o incluso a la parte práctica en base a otras técnicas seguramente, ¿verdad? Como les dije yo en la clase anterior, siempre tienen que tratar de aprovechar las clases que desarrollan los otros profes también, porque cada profesional tenemos nuestra propia técnica. Entonces, para que vayan afianzando un poco más o ir puliendo un poco más sus tratamientos. Entonces, no está de más conocer varias técnicas. Quizás sea la misma técnica, o sea, por ejemplo, en este caso vamos a estar desarrollando el masaje descontracturante, pero con elongaciones asistidas. Entonces, quizás varias veces ya habrán realizado este tipo de masaje, pero lógicamente cada uno, como tenemos nuestra propia técnica o manejamos distintas técnicas, entonces van a ir enfatizando, van a ir puliendo o van a ir adoptando ciertos pasos que quizás puedan hacer lo propio también. De repente, si les gusta mi técnica, pueden quedarse con esta técnica. O si les gusta la técnica de otro profe, incluso pueden combinar ambas técnicas y hacerlo uno más personal, ¿verdad? Entonces, a eso nomás voy cuando les digo que vamos a estar viendo reiteradas veces seguramente los temas, pero para que no se desesperen. Todas pueden ver la pantalla, el Power ya les aparece. Sí, profe. Sí, aparece. Excelente. Bueno, les planteé como curso taller o como un tema taller, porque como les dije, vamos a tener una clase práctica y una teórica, ¿verdad? Hoy vamos a ver la parte teórica y de hoy en 8, Dios mediante, nuestra clase presencial, ahí les voy a estar mostrando yo esta técnica. Para eso, ahora ya voy a ir, ya les aviso de antemano que tienen que llevar en shortcitos, pueden llevar un short corto, pueden llevar, y que necesito que tengan corpiñitos, que no lleven topsitos, ¿está bien? Principalmente si son de las que son tímidas, traten de llevarse un corpiñito, independientemente si es que, qué sé yo, tienen uno viejito, porque ustedes son más de usar topsito, no importa, porque la idea es tener descubierta la espalda. A veces con el topsito nos dificulta un poco eso porque tenemos que sacarnos todo, ¿verdad? Eh, Otra cosa, les voy a mandar en el grupo al terminar la clase los productos que necesito que lleven. Lo ideal sería que lleven entre todas juntas, así no gastan tanto, pero si por ahí ya tienen algún aceitito, alguna cremita ya para masaje, genial, espectacular. En el caso de que no tengan y no quieran comprar en grupo, porque ya quieren tener su propio producto, está bien también, está bien. Lo ideal sería que lleven nomás, que tengamos producto para poder practicar. También voy a necesitar que lleven tapabocas. Van a trabajar con tapabocas. Hay masajes, en este caso el que vamos a desarrollar hoy, es con elongaciones asistidas. Entonces implica que yo me esté acercando mucho a mi paciente. Entonces necesitamos que tengan tapabocas para que justamente se vayan acostumbrando también a eso. Eso les voy a escribir todo yo otra vez en un mensajito y voy a enviar en el grupo para que, a modo de que se vayan recordando. Bueno, vamos a iniciar entonces. Como les dije, no nos vamos a exceder tampoco en nuestro horario, no se preocupen. La clase no es larga, así que cero drama en ese sentido. El tema de hoy, como ya verán, es masaje descontracturante y elongaciones asistidas. Vamos a ir viendo diferencias entre un masaje y otro. Vamos a ir viendo la diferencia entre elongación y estiramientos, por ejemplo. Entonces, para que vayan percatándose, ¿verdad?, de las diferencias que tienen, que ustedes como futuras masajistas terapeutas tienen que saber para poder saber vender también un servicio. Entonces, tienen que saber, evidentemente, las diferencias para poder explicarle eso al paciente o vender nuevos servicios también
o elaborar otros servicios, incluso agregando otros más. Y como les digo, evidentemente todos los tratamientos manuales se cobran un poquito más, así que les conviene. Bueno, los beneficios del masaje descontracturante son alivio del dolor, mejora la circulación sanguínea, hay una reducción del estrés, hay una mayor flexibilidad, mejora la postura, hay una recuperación de la elasticidad muscular y hay una liberación de toxinas. También hay una mejora del sueño, una mejora entonces en cuanto al descanso del paciente. Cuando hablamos de alivio del dolor, evidentemente estamos hablando de las contracturas que tenemos o que tienen nuestros pacientes, que provoca justamente una pérdida de elasticidad muscular, evita que el paciente pueda realizar ciertos movimientos como fueron los que estuvimos viendo en la clase anterior justamente, entonces limitando el movimiento articular incluso. Entonces, todo eso muchas veces es provocado, es causado justamente por la mala postura. Al tener una postura viciosa, un mal hábito postural, entonces tendemos a que se pierda la elasticidad muscular, haya acortamientos musculares, lógicamente no hay una buena circulación sanguínea, entonces eso va a ir, va a hacer que disminuya esa flexibilidad del músculo, por lo cual empieza a generar justamente estas contracturas, esas contracciones musculares que ya no se libera, ya no se relaja, ¿verdad? Y posteriormente a eso va a ir produciendo ya dolor, va a haber punto gatillo doloroso, que también muchas veces dificulta el sueño, el descanso. Hay veces que nos duele tanto la espalda que dormimos y no nos relajamos. Amanecemos otra vez con dolor, amanecemos todo duro. Entonces, enfocado a eso, serían justamente los beneficios de realizarse un masaje descontracturante. La diferencia entre un masaje relajante y un masaje descontracturante es que busca la relajación general del cuerpo. No es que solamente la zona en donde se le trabajó nomás o qué sé yo, sino es un alivio generalizado, ¿verdad? Solo que en este caso, estas técnicas son más suaves, son más lentas y es justamente a modo de relajar, de bajarle un cambio a si sos muy acelerado, si estás muy estresado, si no estás pudiendo dormir, si sufrís de ansiedad. Entonces, en esos casos se aplica perfectamente esta técnica. Lógicamente, como les había mencionado ya, un masaje descontracturante no es una técnica que nosotros vamos a aplicarlo desde los pies hasta la cabeza. Es una técnica que nosotros vamos a trabajar puntualmente en zonas específicas. Si, por ejemplo, el paciente tiene una contractura a nivel cervical o a nivel del trapecio y también en la pantorrilla, porque, qué sé yo, suele hacer ejercicio y se suele contracturar la pantorrilla, está parado mucho tiempo. Entonces, la técnica, el masaje descontracturante, va a ser más puntual. ¿Por qué no se podría hacer un masaje descontracturante desde los pies hasta la cabeza? Uno, porque solamente tratamos contracturas en ese caso. Tratamos de aliviar esas contracturas. Y dos, porque no todo el cuerpo puede estar contracturado. Solamente ciertas partes, dependiendo de nuestras actividades, dependiendo de nuestro estilo de vida, dependiendo de, qué sé yo, de nuestros hábitos posturales, dependen de muchas cosas. Hay ocasiones también que justamente es una de las diferencias notables en cuanto al masaje relajante. El masaje descontracturante es, se utilizan técnicas fuertes, técnicas con una presión más intensa y más específica.
lo cual quiere decir que tu masaje va a doler, o sea, le va a molestar al paciente, pero tiene que ser un dolor tolerable. No puede ser un dolor más que el con el que el paciente ya vino, ¿verdad? Entonces es una técnica que puntualmente realiza una presión intensa en la zona específica de la contractura para tratar de liberar ese tejido fibrilar, ese tejido, esa fascia o tejido miofacial o en el músculo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si sos una persona a la que no le gusta que le hagan un masaje fuerte, o si tienen pacientes que saben que no se les puede tocar fuerte y demás, entonces por más que tengan contracturas, no son pacientes para realizarse este tipo de masaje. Tiene que ser un paciente que pueda tolerar la técnica. Entonces, suponiendo que, qué sé yo, que no sé, Blanca se realiza se va a realizar su masaje, un masaje relajante se va a realizar Blanca. Pero a ella no le gusta que le toquen fuerte. Ella quiere un masaje relajante, una técnica suave que justamente es para que ella pueda descansar bien porque no está durmiendo bien. ¿Qué sé yo? Entre eso ustedes, no sé, no sé, Araceli le hace está haciendo su masaje, pero ella siente que Blanca tiene contracturas a nivel del trapecio. Evidentemente, si tu paciente te está pagando por un masaje relajante, por más que vos sientas que haya puntos gatillo, por más que vos sientas que haya contracturas, que se sienta qué sé yo, que hay eh, tejido que necesite una técnica descontracturante, no le aplicas a no ser que tu paciente te pida. Entonces, se le realiza el masaje por el que acudió usted. A no ser que ella al hablarle, le decir, mira, está teniendo una contractura, te puedo aplicar un masaje descontracturante en esta zona para liberar un poco el tejido. Te va a molestar un poquito nomás, pero si no quieres no te hago. Y de repente a veces te preguntan, ¿y tiene un costo adicional o qué sé yo? O en el caso que no te pregunten, vos le comentás. Tiene un costo adicional de tanto en el caso de que quieras, pero si no, igual te podemos continuar nomás con el masaje relajante. Y entre ahí te va a preguntar la diferencia entre uno y otro. Y el masaje relajante no me va a aliviar eso también. Sí, sí puede, pero no en una sesión ni en dos, sino va a tardar un poquito más que al realizarte un masaje descontracturante, que quizás con ese masaje en 2 sesiones ya estés mucho mejor. Entonces, es la manera en la que uno le explica al paciente, le habla al paciente y entiende de lo que le está hablando, ¿verdad? Por eso es muy importante que ustedes manejen esas diferencias, porque cuando escuchamos luego, es masajista terapeuta, directamente nos relacionan con estos tipos de masajes, que son los masajes principales de nuestra área. Entonces, tenemos que saber nosotros más que nadie la diferencia entre una técnica y otra para poder vender el servicio. El objetivo de nuestro masaje, en el caso del masaje relax, sería disminuir el estrés, la ansiedad, la tensión muscular general. Pero en el caso del masaje descontracturante, esta sería para aliviar dolores musculares, reducir contracturas y liberar tensiones específicas. Ese sería nuestro objetivo principal, ¿verdad? En cuanto a las técnicas, en el masaje relajante se realizan frotamientos, amasamientos, percusión suave y lenta. Hoy en día ya no se usan más estas percusiones. Eh, ¿Saben lo que es la percusión? ¿Conocen estas técnicas del masaje? Sí, Chicas, profe. ya conocen estas técnicas, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok. ¿Saben entonces lo que es la percusión? Sí.
Ok, bueno, hoy en día esa percusión, tanto la que es con el borde lateral de la mano, o con el puño, o con la mano ahuecada, ya no se realiza. Independientemente de que sea relajante o descontracturante, esa técnica se utiliza muy, muy poco ya. De hecho, que ya prácticamente no se usa. La técnica en el caso de un masaje descontracturante serían estiramientos, presión profunda y técnicas de liberación miofacial, que son las técnicas que les voy a estar mostrando la próxima clase presencial. Entonces, evidentemente, mucho que ver con el relajante no tiene, pero como les digo, un paciente eh, puede elegir este tipo de masaje descontracturante, pero va a ser una técnica combinada. Va a ser, evidentemente, le vamos a hacer la técnica descontracturante en donde necesite, pero en donde no, le vamos a hacer una técnica de masaje relajante con una presión fuerte, ¿verdad? Porque muchas veces entre colegas también diferimos mucho. Hay colegas que piensan también, que siguen pensando, y no sé por qué, que el descontracturante es desde los pies hasta la cabeza y no se puede. Entonces, es una técnica combinada entre relajante y descontracturante. Solo que el descontracturante se aplica en la zona en donde sí haya contractura, en donde sí se necesita. Y en más que en menos acá en nuestro grupo, prácticamente todas, o en el caso de que no todas, en un 99.5% tenemos contracturas. Así que sí o sí vamos a encontrar a alguien con contractura para poder practicar la próxima clase. Intensidad. En cuanto a la técnica del masaje relajante, la presión es suave y el ritmo es lento y repetitivo. Sin embargo, en el masaje descontracturante, la presión es más intensa y vigorosa. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que apretar más fuerte y no es tan lento que digamos. Tampoco es como en el caso del masaje precompetitivo, pero sí es más, trabajamos un poco más, ¿verdad? Ustedes ya saben hacer masaje precompetitivo, o sea, los masajes deportivos. Para mí que ya les pregunté lo de la clase anterior, pero no me acuerdo. Yo sí, profe. Pero les enseñaron en el instituto, ustedes saben nomás por su cuenta. En la En, pasantía dimos, profe. Ah, En sí, la ok. Bueno, entonces, no obstante, igual les voy a mostrar, pero a modo de saber nomás. Ok. Las sensaciones, ¿qué es lo que va a sentir el paciente cuando se le realiza estas dos técnicas? En el caso del relajante, generalmente se percibe como una experiencia relajante y placentera, evidentemente. En el caso del masaje descontracturante, puede causar algunas molestias durante la sesión, pero no dolor intenso. Sí le va a doler el realizarle la técnica, pero momentáneamente. O sea, le va a doler durante lo que dura el tratamiento, ¿verdad? Hay algunos casos en donde estas técnicas descontracturantes se libera ácido láctico en el músculo. Esa liberación de ácido láctico ocasiona dolores musculares hasta por lo menos 2 o 3 días después de la sesión recibida. Es como cuando nos vamos, qué sé yo, hace 1500 años que no me voy al gimnasio y hoy se me ocurrió ir. Me fui luego a entrenar, hice luego musculación, después me quedé a hacer el entrenamiento funcional. Después vine a mi casa, me duché con agua tibia, me acosté a dormir. Al día siguiente no me puedo ni levantar, ¿verdad? Eso se da justamente por esa liberación de ácido láctico, que es lo que ocasiona esa molestia. Entonces,
un paciente que se realiza una técnica de masaje descontracturante puede presentar ese tipo de molestias. Hasta 3 días máximo después de la sesión suelen presentar ese tipo de molestias. O sea que es normal también. No es un dolor intolerable, a no ser que le hayan tocado mal y le hayan contracturado otra parte. Principalmente cuando estamos trabajando trapecio, es muy importante saber cómo tocar, porque en el hipotético caso de que estén tocando mal, pueden contracturar el cuello y le dejen con una tortícolis al paciente. Ese famoso me sopló viento que dice la gente, ¿verdad? Esa es una contractura muscular en un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que justamente está en esta zona del cuello. Usualmente cuando se toca, y van a ver en las técnicas cuando estemos viendo, cuando estén practicando, les voy a mostrar dónde no tienen que tocar, ¿verdad? Usualmente en esa zona, si nuestro pulgarcito quiere trabajar, ¿verdad? Y solemos lastimarle al paciente. Entonces ahí sí es otra cosa. El dolor es por otra cosa, ¿verdad? Lo ideal sería descontracturar al paciente y no que termine más contracturado, ¿verdad? Por eso es que esta es una técnica muy delicadita, muy específica. Y evidentemente voy a tener que estar ahí con ustedes para poder ir realizando para evitar justamente que terminen lastimándose. Justamente estuve hablando con un grupito con el que estaban ya también practicando esto y les estuve comentando. En una ocasión me pasó que estaba mostrando la técnica, era para un curso de masaje terapéutico, estuvieron realizando la técnica y famosa, así entre jugando y jodiendo, le terminaron contracturando a la compañera. Entonces, tienen que tomar la práctica, tienen que tomarlo como algo serio, como algo que, qué sé yo, que yo ya voy a poder ir a trabajar de esto, voy a poder hacer ya esto. Entonces, tomar con la seriedad que merece y evitar justamente que pase este tipo de situaciones. Se hicieron los locos, se hicieron los kashiai y terminaron contracturándole justamente el cuello a la compañera. Se quedó con la tortícolis la compañera. Y puede ser simpático quizás, pero para el que está padeciendo eso es asqueroso, el dolor es asqueroso. Ni siquiera manejar podemos porque no podemos ni girar la cabeza. Entonces, son técnicas que se les está enseñando no para joder ni para jugar, sino para que aprendan, porque va a ser parte de su carrera. Entonces, hago nomás un paréntesis para detenerme en esa parte, porque van a estar practicando. Entonces, vamos a hacer luego un simulacro de estar trabajando ya en una clínica, en una cabina, y cada uno con su paciente, vamos a apagar las luces, va a haber musiquita de fondo y van a estar trabajando como si fuese que están ya con un paciente real. De hecho que son pacientes reales también ustedes, ¿verdad? Pero se entiende el punto. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las técnicas comunes, como estuvimos mencionando, en este caso en el masaje descontracturante también, acá incluimos algunas más que son la fricción, se utilizan movimientos rápidos y superficiales para calentar los músculos y aumentar la circulación. Amasamiento, que consiste en manipular los músculos con las manos utilizando movimientos circulares o de presión para liberar la tensión. Presiones, cuando habla de presiones, está hablando de apretar una parte del tejido por el que estamos trabajando y mantener esa presión puntual en la zona. A eso se refiere cuando dice presión. Como menciona, puede ser directo y constante o en ese caso, ¿verdad? Sobre los puntos de tensión y se utilizan los dedos de las manos, los pulgares o la palma de la mano.
Realmente en la mano, lo que más utilizamos serían los dedos gordos, los dedos, los 4 dedos, en este caso, y el talón de la mano es lo que se utiliza más, para que tengan en cuenta también. Terapia de punto gatillo. Los puntos gatillo, como había mencionado, son los pequeños nódulos o las contracturas que sentimos en donde hay dolor. Podemos tener puntos gatillos dolorosos o no dolorosos, pero serían las famosas bolitas que ustedes sienten cuando le están palpando a alguien, ¿verdad? Movimientos circulares. Se realizan movimientos circulares con los dedos o las palmas de las manos para relajar los músculos y mejorar la circulación. Y los estiramientos, estos pueden ser suaves y controlados para liberar también el músculo y dispersar un poco esa tensión que haya en el lugar, en la zona. Cuando hablo de tensión, hablo de algo como que se siente que le aprieta al paciente o se siente como un bulto o un acúmulo de tejido en zonas específicas. Esa sería la tensión. O literal, cuando una parte del músculo está duro. Esa es la tensión muscular. Bueno, los músculos comúnmente afectados serían el cuello y los hombros. En este caso, observamos aquí al músculo trapecio, tanto en su fibra superior, media e inferior. Y esta sería la zona en la que justamente se presentan más contracturas, porque es la zona que más utilizamos. El trapecio, por ejemplo, es un músculo de la espalda y cuello que se va a ir incrustando o se inserta en el hombro o en la base de la, o sea, en el cuello, en la zona de la cabeza. Y justamente las articulaciones que más usamos son en la cabeza, el cuello en este caso, y los hombros para realizar todos los movimientos que hace el hombro. Entonces, muchas veces ocurre que por los movimientos que estamos realizando durante todo el día, todos los días, genera una sobrecarga en ese grupo muscular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy a dormir, al querer descansar, no descanso otra vez porque mi almohada luego es dura o porque mi almohada luego es muy alta. Entonces termino contracturando más. Entonces, en vez de que ese músculo se vaya relajando durante el descanso, se está agravando un poco más. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? No, profe. No, profe. ¿Están entendiendo entonces? Sí. Ok. Bueno, esta también es otra zona, evidentemente, la espalda, tanto la espalda alta, media y baja, son zonas también donde solemos tener mayor cantidad de contracturas o son las zonas más comunes en donde podemos adquirir o tener contracturas. La zona lumbar, por ejemplo, así como ven en la imagen, es una de las zonas que suele generar dolor o suele generar contracturas también por las actividades que realizamos. Hay personas, por ejemplo, que se agachan mucho durante sus actividades o, por ejemplo, se paran mucho tiempo. Entonces son zonas en donde comúnmente se puede sentir también o resentir también una sobrecarga. En el caso de las embarazadas, por ejemplo, es también una zona muy puntual en donde genera molestias justamente por el sobrepeso, ¿verdad?
Y justamente la gente con sobrepeso u obesidad también resiente mucho esa parte, porque el centro de nuestro cuerpo, que es nuestro abdomen, que es el que nos mantiene erguidos, tanto el abdomen como los paravertebrales, que serían músculos que están alrededor de la columna, al estar debilitados también, entonces generan mayor tensión en esta zona. Entonces el paciente tiende a tener problemitas ya, como lumbalgias y demás. Estas son afecciones que nosotros podemos trabajar todavía en el área de masaje terapéutico. Podemos aplicarle una compresita tibia y después realizarles un masaje. Entonces, se puede tratar. Independientemente a que se vaya, o sea, en el caso de que vaya gravándose y demás, ahí es justamente ya un momento para derivar a un traumatólogo y el traumatólogo le deriva el fisio. Pero se le puede ayudar cuando todavía es algo más mecánico. Cuando hablamos de lesiones mecánicas, estamos hablando de lesiones que son justamente por una mala práctica, al ejecutar una mala técnica, al realizar algún tipo de deporte o actividades de la vida diaria. Las piernas también son zonas donde tenemos grupos musculares grandes, en donde también pueden contracturarse, pero esto sería más bien específico en el caso de gente que realiza ejercicios físicos intensos o qué sé yo, no sé, yo quiero ir a trotar y qué sé yo, estuve luego 500.000 años sin hacer actividad física y de buenas a primeras nomás luego me voy a trotar y uso una chatita para trotar, no uso un champión acorde a la actividad que voy a realizar. Entonces ahí sí termino contracturándome la pantorrilla, por ejemplo. Entonces, en esos casos, evidentemente, puedo presentar este tipo de lesión. O por una sobrecarga también en el caso de ciertos deportistas, como los futbolistas, por ejemplo, que sí o sí van a venir por una lesión en la pantorrilla o en el cuádriceps o en los isquiotibiales. Es algo, son lesiones muy típicas que en fisio, por ejemplo, solemos tratar, pero que no obstante se puede realizar, se le puede realizar técnicas de masaje terapéutico para poder aliviar eso o recuperar esa lesión. Muy bien, hasta ahí lo que sería la parte de los masajes descontracturantes. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las elongaciones asistidas. Vamos a ver la diferencia entre lo que es elongación y estiramiento. Vamos a ver qué zonas de nuestro cuerpo podemos realizar estas elongaciones y por qué en algunos casos sí, en otros casos no hace falta y demás. Y en qué momento aplicarlo también. En este caso, las elongaciones musculares, también llamadas distensión muscular o tirones musculares, es cuando hablando mal y pronto se distiende el músculo, se estira el músculo. Esto provoca, o en este caso, son lesiones que ocurren cuando un músculo se estira más allá de la capacidad normal o se contrae de forma excesiva, provocando microdesgarros en las fibras musculares. Ahí estamos hablando de una elongación por distensión ya. Entonces, al sobreestirarse el músculo, en estos casos, el famoso sentí un tirón o sentí un pinchazo cuando estaba corriendo o en el gimnasio y demás. Entonces, ahí estamos hablando entonces de eso, de pequeños desgarros fibrilares de ese tejido muscular que suele ser muy molestoso. Hay veces que los pacientes tienden o sea, piensan que es lo mismo que una contractura muchas veces, y en algunos casos sí, y en otros casos no es así. Bueno, entonces hay que saber diferenciar en estos casos una distensión de lo que sería una contractura también, ¿verdad? Cuando hablamos de estiramiento,
Esta es una técnica o acción voluntaria y controlada que se hace para mejorar la flexibilidad del músculo, prepararlo para la actividad o ayudar a su recuperación. Tiene fines preventivos o terapéuticos, se realiza de forma controlada, no produce daño si se hace bien. Evidentemente, si se están haciendo los locos y estiran como locos, lógicamente pueden terminar lesionados. O si sin saber ustedes sintieron ese pinchazo, donde había sido, tenían pequeñas rupturas fibrilares del tejido muscular, hacen un estiramiento forzoso y ahí pueden terminar lesionándose más también. Entonces, el estiramiento es una forma de mejorar la flexibilidad del músculo. La clase anterior estuvimos viendo ciertos estiramientos, ciertos movimientos que al evaluarlo podemos denotar que hay algún acortamiento muscular. Entonces, justamente, una de las técnicas para mejorar eso podrían ser los estiramientos también. Hasta acá me queda un ratito. Se va a cortar la clase en 1 minuto y nos volvemos a conectar para poder terminar. ¿Está bien? Dale, profe. Ok. Se va a cortar ahora y entonces nos conectamos directamente. Dale, profe. Bueno, profe. Ok.